Muy buenos días, que el Señor les bendiga. De hecho ya lo hizo, por eso estamos acá. Dios te dio la fuerza, los recursos para poder asistir a su casa y eso ya es una bendición de parte de Él. Quiero orar antes de iniciar porque lo que vamos a ver hoy es algo muy importante. Siempre que se predica la palabra de Dios es importante, pero hoy quiero decir que es importantísimo lo que vamos a ver hoy. Así que te animo a que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás y que le pidas al Señor que sea Él el que nos esté enseñando en esta mañana. Padre, primeramente te doy gracias por darme la oportunidad de compartir, Señor, tu palabra con tu pueblo, con el cuerpo de Cristo. Te ruego, Señor, que los corazones de cada una de las personas que están acá, Señor, esté predispuesto a oír tu voz, que tu Espíritu Santo que mora en ellos los ayude a comprender a plenitud el concepto que vamos a ver hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero hablarles hoy es sobre el amor a Dios, el amor a Dios. El amor de Dios a nosotros no es algo con lo cual tenemos que demasiado ser eruditos para entender, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros se vio reflejado en la cruz. El entregar a su propio Hijo en propiación por nuestros pecados es la mayor demostración de amor que alguien puede dar. Jesús mismo dijo, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Bueno, Dios dio su vida y no por sus amigos. Él dio su vida por sus enemigos, que éramos cada uno de nosotros. Efesios habla de eso, ¿verdad? Éramos enemigos, pero Dios dio la vida de su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que venga a ser salvo, venga a formar parte de la familia de Dios. Y eso es un beneficio muy grande, como dije. No tenemos que hablar demasiado sobre el amor de Dios, es la otra parte, es la que vamos a ver en esta mañana, es nuestro amor hacia Dios, el que vamos a ver qué importante es que nosotros podamos comprender bien, porque muchas veces se pierde el concepto de amor, del amor de un creyente hacia Cristo. Pensamos que el amor dentro del cristianismo es el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere cumplir mi sueño, mi anhelo, y así Él me demuestra su amor. Que Él me demuestra su amor cuando todos mis proyectos se van bien, cuando voy creciendo, voy prosperando, voy teniendo salud y demás. Entonces pensamos que de esa manera el amor de Dios se muestra hacia nosotros, o el amor de Dios se muestra en cuanto Él quiere prosperarme y cumplir mis sueños. Yo creo que en realidad en la vida cristiana el amor hacia Cristo es lo que debe predominar. Ustedes saben cuál es el primer y más grande mandamiento, que lo enseñó en el Antiguo Testamento y lo volvió a reafirmar Jesús, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y en lo que viene a ser al cristianismo, Dios Padre dice, yo así mismo como me aman a mí, deben amar a Cristo, que es parte de la Trinidad. Debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Amarlo tanto que queremos exaltarlo, que queremos servirle, que queremos adorarle, que queremos conocer más de Él, que queremos ser más como Él, que queremos entender sus enseñanzas, que queremos conocerlas primero y luego entenderlas, queremos aplicarlas, queremos demostrar nuestro amor por medio de la obediencia a su palabra. Eso es lo que significa ser cristiano, un amor genuino hacia Cristo, un amor con todo nuestro corazón. Y cuando hablaba de mente, cuerpo y alma y fuerza, es un amor integral, ¿verdad? No hay parte de mi ser que no ame al Señor Jesucristo. Y ese es un mandato de parte de Dios para nosotros. Si sos creyente, si sos cristiano, la pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo está la condición de tu amor hacia el Señor Jesucristo? ¿En qué estado estás? Del 1 al 10, si podamos poner una escala. ¿Cómo está tu amor hacia Cristo? En este momento yo no te voy a preguntar cómo está tu servicio o tu conocimiento de la palabra, que son buenos, por supuesto que son buenos. La doctrina que conozcas es buena, por supuesto que es buena, pero en este momento lo que yo quiero preguntarte es, ¿cómo está tu amor hacia la persona de Jesucristo?
porque eso es algo muy importante, demasiado importante. De Mateo 10:37, Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Una palabra fuerte del Señor Jesucristo. Por supuesto, creo que todos entendemos que no se trata de aborrecer a nuestra familia. Al contrario, debemos amar. El segundo mandamiento, ¿cuál era? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Quién es más prójimo de nosotros que nuestra propia familia? Padre, madre, hijos, nuestro círculo más cercano. No está hablando Jesús, aborrezcan a esas personas, pero sí hace un comparativo. ¿A quién amas más? ¿A tu papá y a tu mamá? Está muy bien que ames a ellos, pero si amas más a ellos que a mí, no sos digno de mí. Está bien amar a tus hijos, por supuesto que está bien amar a nuestros hijos, pero si amamos más a nuestros hijos que a Jesucristo, no somos dignos de Él. Y estos dos tipos de amores son amores totalmente loables, ¿verdad? Los amores que dio el ejemplo Jesucristo. Es amar a Cristo tanto que queramos tomar nuestra propia cruz y seguirle, negarnos a nosotros mismos, negar inclusive algunos sueños o anhelos que tengamos por amor a Jesucristo. Segunda de Corintios 5:14 dice, Pablo decía, el amor de Cristo es el amor de Cristo el que nos constriñe. Eso significa controla, domina, motiva. El amor de Cristo es el que me motiva. Por eso doy el ejemplo otra vez con el servicio. El servicio es algo esencial dentro de la iglesia, es algo muy loable dentro de la iglesia si lo estás haciendo. Ya Juan Manuel agradeció al grupo de alabanza, a los ujieres, a la gente de multimedia, agradecemos el servicio, a los líderes, agradecemos el servicio. Ahora, el motor, lo que te motiva, lo que te impulsa a hacer esas cosas, el único motor o combustible para hacer esas cosas debe de ser el amor a Jesucristo. Porque de otra manera estamos pecando. Es un pecado no amar a Cristo de esta manera. Es un pecado, rompemos el primer mandamiento. Si no lo amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Sí, pero yo sirvo en la iglesia. Si tu servicio no está motivado por un amor genuino hacia Cristo, no sos digno de Él, dice la palabra de Dios. Así que, ¿cómo definimos a un cristiano? Por el amor que tiene hacia Jesucristo. Y el amor motiva todas las otras cosas. Todo lo otro es motivado por un amor genuino a Jesucristo. En Primera de Juan 4:16, versículo conocido, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo que decía al inicio, conocemos el amor, sabemos el amor que Dios tiene con nosotros o para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios es amor, pero el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No fuiste vos el primero que amó a Dios, Dios ya te amó a vos primero. Y eso por medio del nuevo nacimiento, por medio de que Él te dio de su Espíritu Santo, motivó a que vos le ames a Él. Le ames a Él, le demuestres por medio de la obediencia tu amor hacia Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primera Corintios 16:22 nos muestra el lado negativo de esto. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hay solo dos tipos de personas en el mundo, los que aman a Cristo y los que no. Y por supuesto, por consecuencia, son anatemas, son maldiciones, están bajo una maldición. Así de importante es el amor que debemos de tener hacia Jesucristo. Así que la pregunta correcta es, ¿cómo está nuestro amor hacia Jesucristo el día de hoy? En Juan 16:27 Jesús dijo, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Si amas a Cristo, el Padre te ama. No hay para leer entre líneas en un versículo tan claro. Si amas a Cristo, el Padre te ama. Y en Juan 14:21
Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 22 le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esa parte es la que no le quedó claro a Judas. La parte del amor sí, pero ¿cómo te vas a manifestar? Porque él dice que se iba a manifestar, y en el versículo 23 Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si amas a Cristo, guarda su palabra. Si amas a Cristo, guarda sus mandamientos. Por consecuencia, el Padre te ama. Pero el versículo 24 dice la otra parte, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. El que ama a Cristo guarda su palabra, conoce su palabra, la pone en práctica y quiere conocer más. Hay un hambre y sed como un niño recién nacido, como en 2 de Pedro enseña, que tiene hambre y sed de la palabra, porque este es el alimento para él. Y toda la Biblia habla de Cristo. La Biblia es cristocéntrica, no hay otro personaje en la Biblia más predominante que Jesucristo. Si bien hay muchas historias, todo apunta a Jesucristo. ¿Y por qué todo apunta a Jesucristo? Porque este libro fue escrito para que vos le conozcas a Cristo, y por cuanto le conoces a Cristo, más le amás a Cristo, más le obedeces a Cristo, y todo lo demás se desencadena en el creyente motivado por el amor a Jesucristo. Si tu motivación no es el amor, no es una buena motivación. 1 Corintios 13 habla del amor, 1 Corintios 12 habla de los dones, y 1 Corintios 13, 1 dice que no importa el don que vos puedas tener, si no está motivado por el amor, de nada te sirve. Y ahí sigue explicando la preeminencia del amor por sobre todas las otras cosas. Todas las otras cosas son importantes, sí, pero sin el amor no sirve de nada. Si yo hablase en lengua humana, angélica, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe, dice Pablo. Y todo el capítulo 13 habla del amor. El amor hacia Dios, por consecuencia, el segundo mandamiento se activa en tu vida y puedes amar a tu prójimo. Pero lo primero es el amor hacia Dios, y en este caso el amor hacia Cristo. En Apocalipsis 2, hay una serie, en Apocalipsis 2 y 3, hay una serie de cartas a iglesias, a 7 iglesias, que vamos a ver. La primera carta, que fue escrita a Éfeso, es una carta de advertencia hacia una iglesia básicamente súper fuerte, una iglesia sin problemas visibles, sin problemas graves, pero el Señor Jesús le da una instrucción y una reprimenda a esa iglesia que, como las 7 iglesias representan, eran iglesias reales, no eran metafóricas, eran iglesias reales que existieron, pero representan lo que hay dentro de todas las iglesias creyentes. Cada cosa que se habla en cada una de las iglesias representan lo que existe en la iglesia. Por consecuencia, cada una de esas cartas son para nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero en Apocalipsis 1 hay una visión asombrosa de Jesucristo que Juan experimentó en la iglesia de Patmos. En el versículo 13 dice, de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Eso simboliza el sacerdocio de Cristo. Él intercede por su iglesia. Todo lo que describe acá es cómo Cristo interactúa con su iglesia. En primer lugar, su sacerdocio, versículo 14, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Habla de la purificación que hace Cristo dentro de la iglesia. Versículo 15, los pies eran como bronce pulido, refinado en oro, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Versículo 16, tenía 7 estrellas en la mano derecha, que son los 7 líderes. Los 7 candelabros eran las 7 iglesias, las 7 estrellas eran los 7 líderes o pastores que dirigían esas 7 iglesias. Cristo las sostiene en la mano, Cristo sostiene a los líderes
en la iglesia, y la espada aguda de doble filo que salía de la boca, Cristo defiende a su iglesia. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Eso refleja la gloria de Dios a través de la iglesia de Cristo. Una visión impresionante de Jesucristo. Por supuesto, Juan cayó como muerto cuando vio eso. Y ahora, en estas cartas, particularmente del capítulo 2 al 3, en el capítulo 2 hay 4 cartas, en el capítulo 3 hay 3 cartas, son 7 iglesias en total. En el capítulo 1, versículo 11 dice, nos guía en un orden, dice que son la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son 7 iglesias. Y en el mapa están en Asia Menor, lo que es Turquía ahora. En el mapa está primero Éfeso, un poquitito más arriba está Esmirna, luego Pérgamo, al lado está Tiatira, después más abajo Sardis, Filadelfia y Laodicea. Había un orden porque la persona que estaba tomando esta carta escrita a Juan estaba en la isla de Patmos, en una cárcel que está a 80 kilómetros, en una isla a 80 kilómetros de la costa. Se supone que había emisarios de cada una de estas iglesias que fueron junto a Juan y iban a recibir una copia del libro de Apocalipsis con una carta específica a cada una de esas iglesias, y ese era el orden en el cual se iba a entregar las cartas. Entonces él en estos 2 capítulos le da esas cartas de advertencia a las iglesias. Es una carta escrita en primera persona por Jesucristo, y también para ese tiempo en el cual estaba esa iglesia, en ese tiempo específico. Y la primera carta iba a la iglesia de Éfeso, porque era la primera en el curso del postal en el cual se iba a ser entregada, ¿verdad? En Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, nos muestra la carta a esta iglesia. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, entendemos que es al pastor o al líder de esa iglesia. Y escuchen bien, ¿qué dice? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto y esto, ¿quién es? Según Apocalipsis 1, es Jesucristo mismo. Él se está presentando de esa manera a la iglesia. Imagínense, las personas que recibieron estas cartas iban a llevar a la iglesia. Imagínense que venga alguien acá y diga, ¿saben qué? Traigo una carta escrita por Jesucristo para CFA Reducto. Creo que vamos a prestar atención a lo que dice Jesús, ¿verdad? Si es que nos envía una carta directamente a nosotros. Y eso ocurrió en este tiempo. Era una carta directamente a la iglesia, no era metafórica, era una iglesia fijada en Hechos 19. Vamos a ver eso más adelante. El inicio de la iglesia de Éfeso, cómo inició, era una iglesia que estaba, hacía 40 años aproximadamente, estaba vigente, estaba obrando por medio del Espíritu Santo en esa iglesia. Pero yo creo que vamos a prestar atención si es que alguien nos dice algo así. Y esto llamó, de hecho, la atención muy grande. Pero esta iglesia era una iglesia muy sana teológicamente y doctrinalmente también. Era una iglesia activa, una iglesia evangelista, una iglesia sumida en el trabajo, trabajaba arduamente. Arduamente es una palabra que se repite 2 veces en esta carta. Arduamente para el Señor, con todas sus fuerzas trabajaba para el Señor. Y en Hechos 19, 1, todo el capítulo 19 nos muestra el inicio, porque el inicio de esta iglesia fue impresionante. Solo comparado con la iglesia de Hechos 2, la iglesia de Pentecostés, solo comparado con esa iglesia, fue un inicio muy, muy poderoso, por llamarlo así. Y fue Pablo quien fue usado para plantar esa iglesia, porque dice Pablo, pasando por la parte de alta, llegó a Éfeso. El versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por supuesto, Pablo tenía acceso a la sinagoga griega, judía, porque él era un maestro judío. Él sí podía entrar ahí a discutir con ellos. Y en el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, los judíos ya empezaban a endurecerse, maldecían a Pablo, maldecían el mensaje del evangelio. Se apartó Pablo de ellos, dice, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se mudó de la sinagoga
por llamar así, alquiló un lugar donde había una escuela y él empezó a enseñar ahí por aproximadamente 2 años, dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue tan poderosa la prédica de Pablo, fue tan poderosa que dice que en toda Asia, tanto griegos, judíos, oyeron el mensaje que se estaba dando en una pequeña escuela en la iglesia de Éfeso. Fue tan poderoso el mensaje que la gente comentaban entre ellos, porque en ese momento no había radio, televisión y redes sociales para que eso se difunda más rápido, era de boca en boca, y era tan poderoso que la gente no paraba de hablar de eso. Por eso la gente en toda Asia oyó lo que ocurría en esa pequeña escuela. Versículo 11 decía, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sabemos que todos los milagros que se hacían era para respaldar al mensajero de parte de Dios. Esos milagros daban credibilidad a la persona que estaba escribiendo el Nuevo Testamento, como Pablo o los apóstoles, que eran la única persona que hicieron milagros en el Nuevo Testamento. Pero había el respaldo de parte de Dios. De tal manera aún que enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban y los espíritus malos sabían. Era un movimiento grandioso lo que ocurría en Éfeso. Inclusive todos estos milagros hacían que los exorcistas ambulantes judíos que había en esa época pensaron que, bueno, esta gente está echando fuera demonios con el delantal de esta gente. Yo creo que el nombre de Jesús es el nombre, es la palabra mágica, como el abracadabra que se usa, ¿verdad?, en el ocultismo. Ellos pensaban, estos exorcistas pensaban de que diciendo el nombre de Jesús ellos ya también podían echar fuera demonios, y eso lo probaron ellos. En el versículo 13 dijo, conjuro por Jesús, el que predica Pablo, y por supuesto los demonios le dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son, y fueron golpeados y apabullados por esos endemoniados. El poder del evangelio comenzó a apoderarse de toda esa ciudad. Versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Esto es mucho dinero. La ciudad de Éfeso era una ciudad absolutamente pagana, muy fuerte en el ámbito pagano. Imagínense, 50,000 piezas de plata simboliza. Una pieza de plata es un dracma de la moneda griega o un denario de la moneda romana. Es el pago de un día de trabajo. Si lo traemos a nuestro tiempo, son 88,051, es el jornal diario de un paraguayo. 50, eso multiplicado por 50,000 son 4,400 millones de guaraníes aproximadamente. Si vas a trabajar todos los días de tu vida, desde que nacés hasta que morís, son 137 años para juntar esa plata. O sea, lo que se quemó ahí era mucho dinero. Era muchísimo dinero. O salían muy caros los libros, o eran muchísimos libros, no lo sabemos, pero era mucho dinero el que se estaba quemando. Toda la idolatría de esa ciudad estaba sacudiéndose. Ustedes saben que Éfeso era una ciudad donde estaba el templo de Diana o Artemisa, el mismo dios, solo que Diana era el nombre romano, Artemisa el nombre griego, el mismo dios al cual ellos adoraban. El templo de Diana era el centro de esa ciudad, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no era cualquier ciudad esa. Y esa ciudad estaba siendo impactada por el evangelio, tanto así que las personas quemaban inclusive y decían, nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo está mal. Este fue el inicio de Éfeso, imagínense. Y en el versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, o sea, figuras de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio
obtenemos nuestras riquezas. Ellos ya se empezaban a preocupar porque la gente ya no venía al templo de Diana, ya no compraba sus dioses hechos de plata, su negocio se estaba yendo a la quiebra, y todo eso por el inicio de la predicación del evangelio y esa iglesia plantada en Éfeso. Imagínense ser parte de una iglesia así. Es una iglesia hasta el momento, y vamos a leerlo hasta el versículo 3, perfecta, perfecta, sin ningún problema grave. Inclusive cuando Pablo terminó su ministerio ahí durante 3 años, quedó Timoteo de pastor, estaba Aquila, estaba Apolos, el gran maestro del Antiguo Testamento, tenía un liderazgo muy fuerte. Por eso vamos otra vez a Apocalipsis 2, en el versículo 2, Jesús le dice: conozco tus obras, sé lo que haces, es muy digno, es loable lo que haces. Y ahora explica cuáles eran las obras que él hacía, de qué se trata eso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Arduo significa algo que lo hacemos con toda la pasión que podamos hacerlo. Extenuante hasta el punto del cansancio. Eso se llama arduo trabajo. Así ellos trabajaban, y esto lo estaba diciendo Jesús. Jesús estaba viendo eso, y esto ocurría en ese momento. No es que Jesús le dijo: miren, cuando ustedes iniciaron, trabajaron así, pero ahora están desastre. Todo esto que vamos a ver en estos 2 versículos estaba ocurriendo en ese mismo momento. 40 años después de la fundación de esa iglesia, ellos estaban trabajando arduamente, con paciencia. Paciencia es perseverancia, porque no era fácil. Como les dije, estaban en un ambiente pagano completamente. Ellos batallaban con eso, y arduamente, con paciencia, perseverancia, y que no puede soportar a los malos, decía. Tenía muy poca, limitadísima paciencia por el pecado esa iglesia. En específico, el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Nicolás era una persona que salió del cristianismo, nunca fue, por supuesto, nunca fue un creyente verdadero. Salió y tomó la gracia y la enseñó como un libertinaje, y enseñó las lujurias y demás cosas. Todo estaba permitido, y trataba de ingresar otra vez a la iglesia. Éfeso lo identificó, lo corrigió, lo que habla Mateo 18. Jesús habla de la corrección que debe haber dentro de la iglesia. Ellos no iban a permitir ningún tipo de libertinaje o cualquiera de esas enseñanzas de una secta como la de los nicolaitas. Ellos corrigieron, y después esta secta fue a Pérgamo, en la otra iglesia también. Y dice acá: y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y por supuesto no lo son. Solo hay 12 y Pablo. Y lo has hallado mentiroso, dice. Tenían discernimiento. Eran tan fuertes teológicamente que tenían discernimiento para saber las personas que hablaban la verdad y las personas que no lo hacían. No iban a permitir que se enseñe algo que esté fuera de lo doctrinalmente correcto. Si hay algún problema grave dentro de la iglesia en este tiempo, es justamente la falta de discernimiento en los miembros de la iglesia. La gente no tiene discernimiento, y no tener discernimiento es como tener SIDA. Si vos tenés SIDA, te podés morir de cualquier otra enfermedad porque no tenés defensa, ¿verdad? Morís de una gripe o morís de cualquier cosa porque no tenés defensa. Para lo espiritual, no tener discernimiento es no tener una barrera de defensa con la cual filtrar las informaciones o las enseñanzas, y te puedes morir espiritualmente de cualquier herejía. Por eso es tan importante el discernimiento, y en Éfeso no faltaba discernimiento. Era una iglesia, hasta lo que vemos ahora, perfecta. Todo en lo que estaba ahí era bueno. Versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia, vuelvo a decir, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto era como un comentario final de la parte buena, ¿verdad? Que Jesús había visto que en ese momento estaba ocurriendo. Este era un elogio, ¿verdad? Por eso lo que el versículo 4 viene como una bomba atómica, ¿verdad? ¿Qué pasó acá, Jesús? El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que ellos hacían, si bien era correcto, teológicamente correcto, moralmente correcto,
El amor se estaba enfriando en los corazones. Y como en capítulo 1 lo describe a Jesús como la mirada llama de fuego, esa mirada penetrante vio el corazón de esa iglesia, es decir, el corazón de las personas dentro de esa iglesia, y vio que el amor hacia Cristo se estaba apagando. Y eso es muy grave, muy grave. Ellos estaban haciendo lo que se tenía que hacer, estaban haciendo lo que se esperaba que haga una iglesia, y todos los que veían a esa iglesia decían, wow, es una iglesia impresionante. Si esa iglesia se quedaba sin pastor, yo creo que iba a haber una fila de pastores esperando querer pastorear una iglesia con estas descripciones. Era la iglesia perfecta. Pero Cristo no solo ve lo que vos podés hacer acá, Él ve tu corazón, y en tu corazón, si la motivación para lo que hagas dentro de la iglesia no es el amor hacia Cristo, no es correcto. Es un pecado no amar a Cristo por sobre todas las otras cosas. Y que ese amor te motive a servir, por supuesto. No te puede hacer otra cosa luego. Si amas a Cristo, querés servirle. Si amas a Cristo, querés conocerle. Si amas a Cristo, querés conocer tu palabra. Si amas a Cristo, lo que más querés es obedecer a Cristo, por el amor que vos le tenés hacia Él. Pero la motivación debe ser justamente eso, amar a Cristo con todo nuestro corazón. Por eso es tan preocupante que una iglesia sea indiferente a Cristo, que una iglesia se llene simplemente de obras y que no haya un amor genuino. Es muy peligroso. ¿Y cómo una iglesia se vuelve así? Una iglesia se vuelve así cuando vos y yo nos volvemos así, porque nosotros somos la iglesia. Por eso este mensaje es para vos y es para mí primeramente. Que analicemos nuestra vida y nuestro amor hacia Cristo, cómo está realmente. ¿Todo lo que hago es motivado por el amor a Cristo? ¿O es motivado para que las personas me vean que yo estoy haciendo algo dentro de la iglesia, que no me llamen la atención, por miedo, por buscar un beneficio, por buscar un estatus? ¿Qué es lo que me motiva a servirle a Él? El final del versículo 5 dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, es decir, la iglesia, si no te hubieres arrepentido. Es muy grave que se apague el amor hacia Cristo y que solo sean obras. ¿Y saben qué pasó con Éfeso? Exactamente eso. Fue menguando hasta que esa iglesia ya no está. El día de hoy esa iglesia ya no está. Fue quitado de ahí. Si bien habían personas que fueron salvas dentro de esa iglesia, versículo 7 dice eso, había personas que, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, hay personas que vencieron, tal vez fueron la mayoría que venció y comió del árbol de la vida en el paraíso de Dios, tal vez sí, pero esa iglesia y ese ministerio fue apagado porque el amor no era como debía ser. Es muy grave eso. Por eso en el versículo 5 vamos a analizar. Hay 3 cosas que debemos hacer para que esto no ocurra. En primer lugar, la primera palabra del versículo 5 dice recuerda. Recuerda. Regresá al primer día cuando supiste que fuiste salvo. Regresá a ese primer día cuando supiste que Dios te perdonó tus pecados, que Dios inscribió tu nombre en el libro de la vida, que Dios te traspasó de las tinieblas a la luz, de la familia de Satanás a la familia de Dios, que Dios te dio vida eterna. Regresa ese día, no salgas de ahí, no lo tomes por sentado, no lo menosprecies, volvé a ese lugar, volvé a ese lugar. Recordar lo perdido que estabas, recordar lo perdido que yo estaba antes de que Dios me rescate. Estaba perdido, adorando cualquier otra cosa, sumido en pecados, una vida desastrosa, moral y espiritualmente muerta, por supuesto, como toda persona que no nació de nuevo, muerto, sin aprecio hacia Dios, sin buscar la cosa de Dios. Y cuando ese día vino en mi vida, que Dios me demostró cuál era mi condición y mi necesidad de un Salvador, y yo pude realmente por medio del Espíritu Santo y la obra que hizo en mí, darme cuenta de eso y clamar a ese Dios grande en misericordia, por su misericordia y perdón,
Regresá ese día, no te olvides. Todas las fiestas, ustedes saben, todas las fiestas y festivales que se hacían en el Antiguo Testamento eran para recordar cosas, ¿verdad? Dios instituyó la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la Pascua y demás fiestas para que la gente no se olvide de cómo Dios estuvo con ellos, con el pueblo. Dios quiere que te acuerdes de eso, que no te olvides de eso, porque muchas veces la caída espiritual viene por causa del olvido de quienes éramos y de lo que Dios hizo por nosotros. Recordar cómo amábamos venir a la iglesia, recordar cómo no importa si tenía que subir en 2 colectivos, iba a la iglesia, no importa si hacía frío o era de madrugada y tenía que ir a hacer una vigilia o lo que sea, yo iba igual. Recordar cuando no podías tener suficiente enseñanza de la palabra de Dios, suficiente tiempo de oración, suficiente ministración en la alabanza, en el culto. Personas que decían, ¿por qué una vez nomás a la semana hay culto? ¿Por qué no hay todos los días, verdad? Eso era lo que ocurría normalmente cuando alguien nace de nuevo recién. Quiere más, quiere más. Y ese es el primer amor el cual Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso. Ellos estaban perdiendo. Y ese es un grave peligro para cada uno de nosotros también. Hacernos la pregunta, ¿será que hay alguien a quien quiero servir más que a Cristo? ¿Hay alguien a quien quiero honrar más que a Jesucristo? ¿Al que quiero conocer más que a Jesucristo? Y por consecuencia todas estas cosas son simplemente características del amor que tengo hacia Cristo. Y en segundo lugar, por cierto, después dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. De dónde has caído simboliza que perder mi primer amor es pecado. Por eso dice, arrepiéntete, porque es un pecado. No es poca cosa, no es algo, ¿cómo decirlo? No es una sugerencia para el cristiano. Si querés amarle a Cristo, no. Al contrario, si no le amas a Cristo, arrepentite. Ese es el segundo paso. Recordá y arrepentite. Arrepentite, vuelvo a decir en el final del versículo 5, si no te hubieras arrepentido. Si habla de arrepentimiento es porque eso es un pecado. Es un pecado servir al Señor con frialdad mi corazón hacia la persona de Cristo. Es un pecado querer hacer cosas para el Señor que no están motivadas por el amor hacia el Señor. El amor hacia Dios es el primer y grande mandamiento. Eso debe estar primero en tu lista de prioridades. El amor hacia aquel que murió y dio su vida por vos. Si amás más otras cosas que Jesús, tenés que arrepentirte. Y en tercer lugar dice, haz las primeras obras. Volvé a lo que hacías antes. No solo recordás, sino que volvé. Volvé a leer la palabra de Dios, volvé a orar, volvé a adorarle a Él, volvé a pedirle al Señor. Después de arrepentirte, Él va a hacer que esa llama que se estaba apagando en la iglesia de Éfeso, que tal vez esté ocurriendo en tu corazón el día de hoy, se vuelva a encender hacia Él. Pero no va a ocurrir si decimos, bueno, voy a pedir ahora en oración que ocurra eso. No, tenés que primero analizarte a vos mismo, arrepentirte si esa es tu condición de todo corazón, pedirle al Señor que te dé un arrepentimiento genuino para que Él vuelva a encender esa llama que lo hace por medio del Espíritu Santo. Y cuanto más conocemos de Él, eso ya va desencadenándose de manera normal. Cuando más conozco de Él, más le amo, más le adoro, más le quiero servir, más le quiero conocer, más le quiero obedecer. Todas esas cosas se desencadenan una vez que inicia de nuevo, ¿verdad? Debemos de pedir perdón. No sé si alguna vez pediste perdón por no amar a Cristo como Él se merece. Debe de ser una consigna para nosotros, en especial el día de hoy, para ustedes, para mí también. Creo que nunca pedimos lo suficiente perdón por no amar a Cristo como Él se merece, por hacer muchas cosas por obligación o porque está estipulado que se hagan y debo hacerlo y mi motivación no es el amor a Cristo. Debo de pedir perdón y después repetir.
Volver a al inicio. Volver a cuando amaba tanto a Cristo que quería conocer más de Él, quería escuchar más de Él, quería escuchar las prédicas, quería escuchar cualquier enseñanza sana, por supuesto, que se haya dado. Yo quiero hacer eso, anhelo eso, porque es el Espíritu Santo morando en mí que me guía a esas cosas. Esa es la función del Espíritu Santo en el creyente. Cuando venga el Espíritu Santo sobre usted, le va a guiar a mis palabras, dijo Jesús. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en el creyente, guiarte a conocer más de Cristo y no a conocerlo superficialmente, sino a entender sus enseñanzas. Y eso hay una diferencia muy grande entre un creyente sin el Espíritu y un creyente con el Espíritu. El creyente sin el Espíritu puede conocer, pero no entiende. El creyente con el Espíritu conoce y entiende. Es un beneficio del Espíritu Santo morando en vos, el conocer y entender, porque cuando más conocés y más entendés, más la amás. Es simple matemática. Más conocés, más la amás. Más la amás, más la adorás, más le servís. Más querés saber más de Él, más querés adorarle. Y con esto termino. Es este problema del enfriamiento de nuestro amor hacia Cristo es un asesino silencioso. Y lo peor de todo es que el que tiene esto mayormente no se da cuenta. Pero para eso está la palabra de Dios. Para yo al leer, analizar mi vida con respecto a lo que dice la palabra de Dios, y si es mi caso, no pierdas tiempo. Hoy tenés la oportunidad de arrepentirte de eso. Hoy tenés la oportunidad de decirle, Señor, yo me doy cuenta que estoy así. Y esto es entre vos y Él. Tal vez fuera, exteriormente la gente vea y te vea un gran creyente, un gran cristiano que sirve al Señor, que conoce la palabra, que canta bien o lo que sea. Pero el Señor con su ojo de llama de fuego va a ver lo que hay en tu corazón y eso es lo que importa realmente. Lo único que le importa a Él no es lo único, pero sí es lo más importante que le importa a Él es cómo está tu amor hacia la persona de Jesucristo. Porque eso va a detonar todas las demás cosas. No volvernos como esa iglesia, porque si ocurre esto, vamos a caer, vamos a ir en decadencia. Vamos a volvernos como la iglesia de la Odisea, que era tibia, después como la de Sardis, que estaba muerta. Y seguí estando acá sentado, cumpliendo años, hasta el día que te toque partir, pero muerto espiritualmente. Y eso no es lo que quiere el Señor, mantenerte acá los domingos o los días que sirvas acá, y después que muere y vaya al infierno. No, de ninguna manera. Este es un llamado de atención primeramente para mí y para cada uno de los que estamos oyendo el mensaje, para que recapacitemos y analicemos cómo está nuestro amor hacia la persona de Jesucristo. Quiero que te pongas de pie y podamos orar. Mi oración y mi deseo va a ser de que Dios te muestre primeramente si estás en esta condición y puedas realmente arrepentirte de eso. Cerra tus ojos y orale al Señor. Yo te voy a guiar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Todo lo que está aquí, Señor, nosotros lo tomamos para nosotros, Señor. Cada uno de los mensajes de estas 7 iglesias simbolizan a la iglesia actual que está aquí en la tierra, Señor. Donde cada uno de estos problemas puede llegar a tocar nuestros corazones. Así que, Padre, en este momento acudimos delante de ti al trono de la gracia pidiéndote perdón, Señor, por no tener ese amor genuino, Señor, y ese amor ferviente hacia Jesucristo, Señor. Entendemos y sabemos que tú nos amas, eso no está en discusión. Sabemos que tú nos amas, Señor, sabemos que demostraste ese amor en la cruz. Ahora es nosotros, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, perdona a cada persona que en su corazón se estaba enfriando en su amor hacia Cristo, Señor. Perdónalos, dale el don de arrepentimiento genuino.
para que ellos puedan acudir, Señor, a tu trono de gracia y misericordia y reavivar por medio de tu Espíritu Santo que mora en ellos, Señor. Reavivar ese amor hacia la maravillosa persona de Jesucristo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Enciende ese amor hacia Cristo en mi corazón, Señor. No permita, Señor, que nos enfriemos sin darnos cuenta. No permita, Padre, que ninguna persona que está aquí, Señor, tenga una vida apática espiritual, Señor, sino que tengan un celo ferviente y un amor creciente hacia Jesucristo, lo que va a motivar todo lo demás, Señor. Su servicio, su obra, su conocimiento de la palabra de Dios, su doctrina, su teología. Si amamos cualquiera de estas cosas más que a Cristo, estamos pecando, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Concédenos la gracia, Señor, de que seamos las personas que tú quieres que seamos. Guíanos, Señor, para ser las personas que tú deseas que seamos, de influencia, sal y luz al mundo entero. Pero en primer lugar, Señor, ser personas apasionadas por Jesucristo. Que el Espíritu Santo derrame, Señor, en nuestros corazones. Porque Él es la fuente del amor hacia Jesucristo. Él nos va a guiar a Cristo. Y si el Espíritu Santo mora en vos, el día de hoy va a derramar ese amor en tu corazón hacia Cristo, lo que va a motivar que le busques con todo tu corazón y que no sea una carga de ninguna manera el servicio hacia Él. Queremos tener un amor pleno hacia Cristo y eso es lo que te pedimos y te rogamos en este momento, en este lugar. En el nombre de esa persona maravillosa, Jesucristo, oramos. Amén y amén.